número 2. Vamos a tocar un punto de la doctrina bíblica muy necesario, muy actual. Una herramienta, hermano, muy, no solamente útil, le diría indispensable, dadas las circunstancias que la Iglesia de Cristo está atravesando. No solamente nosotros como cristianos, sino todo el cuerpo de Cristo, hermano, está pasando por un valle de sombra de muerte. Solo que algunos no se han percatado de eso. Y en el peor de los casos, algunos otros, embriagados por la parafernalia de las doctrinas de prosperidad y de éxito y de grandeza, están quitando sus ojos de las cosas que en verdad son importantes y de las cosas que en verdad son necesarias. No sé si me explico, hermano. Bien, yo le voy a invitar que abra usted su Biblia en el capítulo número 2 de la primera carta de Pablo a los Corintios, en el verso número 14. Yo voy a tomar 2 frases de este verso para darle a usted el panorama de la enseñanza, del mensaje que el Señor tiene para nosotros hoy. Y le repito la cita para que usted se ubique conmigo. Capítulo 2, verso número 14. ¿Tiene la cita? Bien, yo le voy a pedir que usted me acompañe a la proyección una vez haya corroborado que lo que estamos leyendo acá en la pantalla también es lo mismo que usted tiene en su Biblia. Y lo que quiero destacar es lo siguiente: así como yo se lo voy a señalar, hermano, yo deseo que usted lo lea conmigo, lo que yo vaya remarcando acá con mi puntero. Las cosas del Espíritu de Dios se disciernen espiritualmente. Amén. Me salté unas partes del verso, pero para nada agredí el verso, ¿verdad? Sino que extraemos la parte que me interesa para explicársela. La repito, para que usted la corrobore. Las cosas del Espíritu de Dios se disciernen espiritualmente. Amén. Ahora, hermano, ¿cuáles son las cosas del Espíritu de Dios? Porque nosotros estamos bien adaptados y algunas veces hasta muy entusiasmados, muy enamorados de las cosas del mundo. Y digo de las cosas del mundo que no son pecaminosas, porque el mundo tiene cosas que no son pecaminosas. Son parte de la vida natural y son parte, hermano, de nuestras necesidades materiales. No sé si me explico, pero usted sabe, hermano, yo creo que no digo nada incorrecto al decírselo de esta manera, pero usted sabe, hermano, que a todos nos damos nuestra manita de gato para vernos por lo menos regulares, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. O usted dice, me voy a ir todo destartalado para la iglesia. Voy a hablar de nuestra actividad. ¿Verdad que no? Usted se esmera, hace su aseo personal, se da su acicaladita. Cuando ve que empiezan a aparecer las patas de gallo, empieza a poner ya un poquito de cuidado. Algunos luchan contra las canas, ¿verdad? ¿Sí o no? Son cosas del mundo natural. A veces me dicen, bueno, mis hijas, ¿verdad? Porque son las que son un poquito más preocupadas de estas cosas. Me dice, papi, déjanos que te pintemos el pelo, estás muy canado. Y yo les digo, no, ese es mi look, déjenme. Las hermanas se esmeran por cambiar a veces el color de su pelito, ¿verdad?
Uno les ve pelirrojas, pelo negro, azabache, otras veces doradito, como que si fuera trigales. Y es parte, hermano, del esmero que uno pone en esas cosas que no son necesariamente un pecado, pero son cosas del mundo natural. Ahora, dice el texto que hay un conjunto de cosas, y yo voy a usar los términos que usa la Biblia, que se llama las cosas del Espíritu de Dios. Hermano, la iglesia cristiana ha pasado por una serie de experiencias dentro de su crecimiento y desarrollo, ha pasado por una serie de influencias, de luchas, de desafíos, de orden espiritual, y lamentablemente la estadística nos enseña que la iglesia de Cristo son más las batallas que ha perdido que las batallas que ha ganado, lamentablemente. Y si nos remitimos un poco más a la historia, porque la iglesia, como iglesia de Cristo, con esa identificación, hermano, con esa identidad, nació en la cruz de Cristo. ¿Me explico? Antes de iglesia había una nación que se llama Israel. No digo se llamaba porque aunque está muy diezmada, está muy mermada en su estructura, sigue existiendo como tal. Pero la iglesia que nace, hermano, desde el momento mismo de su alumbramiento en la cruz del Calvario, ya la iglesia estaba experimentando luchas muy fuertes. Si usted, hermano, hace un ejercicio minucioso de identificar los pasajes en la Escritura, desde el libro de los Hechos, las cartas apostólicas, las cartas pastorales, hace un recorrido, hermano, usted va a poder identificar cómo la iglesia, porque era una iglesia naciente, era una iglesia que estaba alumbrándose para el mundo, empieza a enfrentar una serie de batallas. Y fueron, hermanos, necesarios tan solamente 300 años para que la iglesia de Cristo se corrompiera y se convirtiera, lo digo con respeto, mas digo la verdad, y se convirtiera en la institución católico romana, plagada de un panteón de deidades falsas a semejanza de todas las religiones de las culturas antiguas, léase babilonios, léase griegos, léase romanos. Es más, esa entidad u organización católico romana, hermano, lo que hizo fue asimilar dentro de su iconografía, dentro de su santoral, imágenes de dioses paganos y les puso nombres cristianos, entre comillas. Incluso, hermano, con el terrible atrevimiento de comparar al Señor bendito de gloria con una deidad pagana llamada Tamuz, la cual algunos dentro de poco van a celebrar su nacimiento. Sin embargo, no es esa la instrucción que a nosotros nos da la Escritura. Si alguno todavía de los que estamos acá es de pensamiento católico romano, le ruego entienda que la intención de mi corazón no es señalar ni ofender, pero tengo un compromiso con la verdad. Y aún en el mundo se dice, la verdad duele, pero es necesaria. ¿Me explico, hermano? Porque la peor ceguera que uno puede vivir, hermano, es creer en cosas que no tienen sustancia, que no tienen fundamento. Pero nosotros creemos en el único Dios verdadero, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que no tiene apariencia, que no tiene imagen, que para ser accesible tuvo que hacerse hombre. Dice la Biblia que Pablo, pasando en Éfeso, empezó a ver la terrible idolatría que había en aquel lugar y su corazón se compungía al ver cómo los hombres, los griegos, hermano, le rendían culto a esas deidades, cómo lastimaban su corazón de dolor frente a sus ídolos para lograr su compasión y la asistencia de sus dioses. Pero de pronto vio un pedestal, haga usted de caso como este, no vaya a pensar que esta es una caja, es un instrumento musical.
no sé cómo se llama, pero digámosle cajita, ¿verdad? Había un pedestal que no tenía ídolo y solo tenía una inscripción que decía: al Dios desconocido. Porque el razonamiento griego, hermano, había llegado a entender que había un principio, un origen creacional que parecía no depender en absoluto de ningún poder humano, de nada que pudiera representarse con una apariencia humana o de alguna otra forma. Y entonces Pablo, dolido en su corazón por ver la idolatría de aquel pueblo, hermano, cuando empieza a predicar, dice: cuando caminaba por acá, y da todos los detalles, dice: vi un pedestal que decía: al Dios desconocido. Pues de ese Dios desconocido es del que yo les voy a predicar. Aleluya, hermano, bendito sea el nombre de Dios. Y oiga esto, hermano, esa ciudad que oyó ese mensaje llegó a ser una ciudad con un desarrollo doctrinal, hermano, con una teología y una escatología tremenda. A tal grado que los predicadores que llegaban a predicar a Éfeso, hermano, les temblaban las rodillas. Porque ahí entraban los falsos apóstoles y salían con un rótulo en el pecho que decía: mentiroso. Apocalipsis capítulo número 2. Ahora, hermano, dice la Biblia que hay un conjunto de cosas, así como hay cosas naturales, cosas materiales. Yo le decía en un principio, cosas a las cuales estamos muy adaptados, muy arraigados, hermano, demasiado conectados. Yo voy a aprovechar algunas pausas, hermano, para darles ciertos consejos pastorales. Hermano, no se aferre a las cosas materiales. Sabe que una señal, una entre muchas señales o varias señales, una señal de llenura del Espíritu Santo es el desapego a lo material. Aunque sea lo más carito que usted se ha podido comprar. ¿Me explico? Aunque sea aquello que logró comprar haciendo muchos ahorros, no gavetazos, sino ahorros. No quedándose con los vueltos, sino haciendo su ahorrito y dice: por fin logré comprar. Hermano, separe su corazón del amor a lo material. ¿Sabe por qué? Porque el día que nos vayamos, no podemos sacar nada de este mundo. Nada. Ni su relojito caro, ni sus zapatitos, ni su chaquetita, ni su cartera, ni las llantas de su carrito, hermano, nada nos vamos a llevar de este mundo. Pero al estar aferrados a lo material, hermano, es una señal. Me da pena a veces decir ciertas cosas, pero yo se lo voy a decir como es. Hermano, el apego a lo material es evidencia de zonas vacías de llenura del Espíritu Santo de Dios. No sé si me explico. Ya usted se pasará el examen, usted dirá: bueno, ¿y qué es lo más valioso para mí? Contaba un hermano que fue invitado a ir a predicar a cierto lugar, un lugar muy lejano, muy lejano. Y cuando él estaba ahí, es una historia un poquito larga, yo se la voy a resumir en esto. Dice él, parte de la cultura, de la mentalidad de la cultura era que él tuviera que dejar algo, lo más valioso, fíjese, lo más valioso de él lo tenía que dejar ahí como un regalo. Y dice él: yo me asusté, dice, porque llevaba a mi esposa. Le dijo el Señor al profeta: te voy a quitar lo que más deleita a tus ojos. Hermano, ¿en qué pensaría el profeta? Yo no sé. Pero probablemente no pensó como pensamos nosotros. Y dice: y en la tarde se murió mi mujer. Hermano, cuando hay algo que distrae nuestra atención de las cosas del Espíritu de Dios,
Dios las quita. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermano, qué lugar le da uno a las cosas y a las personas en su vida. ¿Me explico? Ya se puso triste, mire pues. Pero hermano, todo lo que ocupa el lugar de Dios, Dios no permite que nada esté en su lugar, solamente Él. Y lo que ocupa ese lugar, el Señor lo quita. Ahora dice la Biblia, yo retomo el punto donde estoy tratando de ubicarme, que hay un conjunto de cosas que se llaman las cosas del Espíritu de Dios. Pero para poder saber, hermano, qué cosas son del Espíritu de Dios y qué cosas no son del Espíritu de Dios, hay que tener discernimiento espiritual. No sé si me explico. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, hermano, ocurre una operación maravillosa de Dios, ocurre algo extraordinario de parte de Dios. Anoche en la reunión de discípulos en acción yo trataba de explicar algo de esto. Hermano, cómo los espíritus tienen la capacidad de poder traspasar, yo le hago así, imagínese usted una vibración, ¿no? Tienen la capacidad de traspasar los tejidos e instalarse en el interior de una persona. Por esa razón, hermano, es que una de las herramientas espirituales para poder ministrar al pueblo de Dios se llama liberación. No solamente de espíritus o solamente de demonios, sino hay toda una serie de situaciones, hermano, porque los espíritus tienen esa capacidad de traspasar lo somático, la parte física nuestra, y se instalan, hacen habitación dentro de una persona. ¿Sabe qué dijo el Señor Jesucristo? Cuando un espíritu sale de una persona, se va. ¿Pero a qué se va? Dice, va a buscar 7 peores que él. Por eso dice la Biblia, hermano, y tome esto como un consejo pastoral. Hermano, cuando uno experimenta una liberación en su vida, cuando uno experimenta en una administración, ya sea una administración personal, ya sea una administración congregacional, pero uno experimenta, hermano, una liberación que viene de parte de Dios, inmediatamente hay que llenar de Dios ese espacio que quedó vacío. Porque dice la Biblia, dijo el Señor Jesucristo, hermano, esta es enseñanza directa, salida de los labios del Señor Jesús, dijo, el espíritu que sale de ahí va a lugares áridos. Eso usted lo lee en la Biblia. ¿Y a qué va a los lugares áridos? Porque en esos lugares áridos, hermanos, son como una especie de aldeas de espíritus demoníacos. Y va, dice la Biblia, contrata a otros 7, dijo el Señor, y regresan y se introducen. Si el espacio que quedó libre donde ese espíritu salió, si ese espacio no es llenado con la presencia de Dios, el que se fue, más los 7 nuevos entran en él. Y su condición postrera es peor que la primera. Por eso, hermano, cuando uno viene al culto, uno tiene que venir con la expectativa de que Dios haga algo en su vida. No importa, hermano, cuánto tiempo uno tenga de transitar en el camino de la fe, no importa cuánto tiempo uno tenga de caminar en el Señor, hermano, uno debe venir con la expectativa de que Dios haga algo. Entonces dice la Biblia, hermano, que cuando uno recibe a Cristo, el Espíritu de Cristo, que tiene las mismas facultades, y es a ese punto donde yo quiero llevarle para que usted vea la magnitud de lo que yo le estoy tratando de explicar. El Espíritu de Cristo entra en nosotros y eso produce en nuestro interior, o debería de producir en nuestro interior, un proceso de transformación. Usted sabe, creo yo, porque esto es doctrina que predico con frecuencia, hermano, cuando nosotros nacemos en la vida natural, pasamos recogiendo de toda la genealogía de nuestra madre y de toda la genealogía de nuestro padre una serie de contaminaciones.
Yo se lo he puesto de esta manera para no sonar tan fuerte, ¿verdad? Le digo, hermano, uno ve a los niños, son preciosos, no hay niño feo, hermano, todos son lindos. Por lo menos la mamá es su fan, pero ella está embelesada con su muchachito. Pero más allá de de congraciarse y más allá de lo que es un niño, hermano, es un pequeño saquito de contaminaciones que con el paso del tiempo se van haciendo evidentes. En mi experiencia como pastor, hermano, he identificado 4 o 5 puntos del desarrollo biológico en donde se instalan contaminaciones ancestrales que han dormido durante mucho tiempo en el subconsciente o en el inconsciente del individuo, pero cuando llega a determinada edad se le manifiestan. Y entonces, fíjese, pareciera que esa persona cambió. No cambió, solo se le salió lo que tenía adentro. Y todos adolecemos del mismo mal. Todos padecemos, hermano, las mismas situaciones. Para que usted lo entienda, o trate yo o me explique yo un poco mejor, quizás la forma correcta de decirlo. Hermano, usted sabe perfectamente que hay tendencias, hay inclinaciones de su alma que de pronto para usted se empezaron a hacer muy fuertes. Ya cristiano. Y llegan al punto, hermano, que incluso se independizan de nuestro gobierno. Perdemos autoridad, eso lo enseña Romanos 5, lo enseña 1 Corintios 7. Y entonces, hermano, el cristiano empieza a identificar que en su alma hay tendencia a ciertas cosas que le hacen sentir mal. Porque mientras no está en la presencia de Dios, eso suena bien, se siente bien, pero cuando está en la presencia de Dios, él se siente mal. Porque sabe que su alma está inclinándose a algo que no le edifica, a algo que no le bendice, y ese es un dilema cristiano. Pero ¿de dónde vino toda esa información? Bueno, resulta que en el óvulo que Dios usó para darle forma a usted como una criatura de Dios, hermano, había información genética, características, así como los rasgos físicos. De la misma manera, hermano, viene información en cuanto a tendencias. No sé si me doy a entender. Y pasa recogiendo del lado materno y pasa recogiendo del lado paterno, de tal manera que cuando uno ve a esas criaturitas preciosas, son un manojito de contaminaciones, diseñadas para evidenciarse el día que está ya de alguna manera planificado eso para que se haga manifiesto. Usted habrá notado, me imagino yo, que aunque uno como hijo tiene ciertos rasgos que lo hacen un parecido con sus padres biológicos, conforme el tiempo pasa, uno va acentuando más esas características. ¿Sí? ¿Ha notado eso? A tal grado, hermano, que llega al punto, en el caso de las señoritas, el momento cuando su timbre de voz es exactamente igual al timbre de voz de su mamá. ¿Se ha dado cuenta de eso? Y los varones desarrollamos la cercanía, el parecido del timbre de voz del papá. A tal grado, hermano, que llega el momento donde a uno lo confunden. ¿Me explico? Se crean esas confusiones porque dice, yo oí la voz de fulano de tal, y aparece, no es, dice, pero ¿cómo se parece el timbre de voz? Yo a veces recibía llamadas muy románticas. Que obviamente no eran para mí, por el timbre de voz. Y yo me quedaba oyendo, fíjese. No le voy a contar el final, porque ya usted está ahí, hermano, ¿y qué? No. Eso es entre el cielo y yo. De la misma manera, hermano, hay una serie de información genética que está allí trastocada, que está alterada,
y lamentablemente los cristianos a veces empezamos a sentir la presión para reproducir los mismos patrones y cometemos el gravísimo error de no buscar ayuda, sino tratar de manipular las cosas, de ponerles un cierto panorama distinto y en el peor de los casos vivir una doble vida. La vida de iglesia y la vida fuera de la iglesia. El mundo, fíjese, fue diseñado, fue trastocado por el diablo para poder generar los estímulos que despierten en nosotros todas esas tendencias genéticas. Hermano, nada de lo que hay en el mundo es una casualidad. Y Juan, el apóstol, en su primera carta dice cosas bien preciosas en ese sentido. Pero una conclusión bien tremenda que hace este hombre dice: porque todo el mundo está sometido bajo el poder del maligno. Entonces, hay cosas que son del mundo, que no son pecaminosas necesariamente, pero pueden producir al final el mismo resultado. Entonces viene la Escritura y dice esto. Ahora leemos el verso completo. Resulta, hermano, que la Biblia dice que sobre el planeta, sobre la tierra, en el mundo hay dos tipos de hombres. Está el hombre natural y está el hombre espiritual. Si usted nota, acá es lo mismo, aunque no aparece el término hombre, pero está diciendo lo mismo. Yo lo voy a leer para podernos ubicar. Dice: pero el hombre natural no acepta las cosas del espíritu. En cambio, entendemos, el hombre que es espiritual juzga todas las cosas. ¿Y quiénes son los hombres? Porque aquí hombre es en un sentido genérico, es decir, incluye hombre y mujer. ¿Quién es el hombre natural y quién es el hombre espiritual? Si usted, hermano, un día oyó la palabra del Evangelio, la creyó, la tomó en su corazón, aceptó a Jesús, hizo de Jesús su Salvador personal, le abrió la puerta de su corazón y le dijo: Señor Jesús, entra a morar en mi corazón, usted es parte de los espirituales. Pero aquel que no ha abierto su corazón a Cristo, que no ha recibido a Jesús, es parte todavía de los hombres naturales. Y la traducción acá, hermano, es una traducción muy educada, porque el texto de manera literal dice un poquito diferente. Es un hombre animal. Y la ciencia, que ha hecho una clasificación creacional desde los días de Darwin, cuando se empezó a hacer todo este embrollo de la evolución, la ciencia ha colocado al hombre en la cima de la creación. Es más, es reconocido como el máximo depredador que existe. Pero en la definición científica, el ser humano es considerado un animal. Eso usted lo sabe. ¿Y a qué género de los animales pertenecemos, hermano? A los mamíferos. ¿Y de qué familia somos? Saber, hermano, eso sí no tengo idea. Pero no habrá un bananito por ahí, hermano. Hermano, yo veo noticias y a veces algunos reportajes, y salen reportajes, por ejemplo, de chimpancés. Y dicen: nuestros primos, dice. Cuenta la leyenda que llegó un niño y le preguntó a su madre: madre, ¿nosotros venimos del mono? Y dijo la madre: no, a nosotros nos creó Dios. Pero es que mi papá dice que venimos del mono. A la familia de él sí, le dijo. Es para poner un poco blando el ambiente, porque ahora, hermano, si nosotros somos seres espirituales, ¿cuál debe ser nuestro hábitat? Hermano, si somos seres espirituales, ¿cuál es la ecología que a nosotros nos permite un crecimiento y un desarrollo?
No las cosas del mundo, no las cosas materiales, sino que Dios, hermano, en su infinita gracia y misericordia, creó el ambiente que a nosotros nos permite desarrollarnos como seres espirituales. Y se llama las cosas del Espíritu de Dios. Ahora, ¿cuánto tiempo le dedicamos a las cosas del Espíritu de Dios? Por ejemplo, una de las cosas más importantes del Espíritu de Dios, hermano, es leer la Biblia. Importantísima. Y nosotros debemos tener el hábito de leer la Biblia. Yo le voy a contar esta pequeña experiencia, este pequeño fragmento de mi testimonio de conversión. Pero fíjese, hermano, que en una ocasión, golpeado por la necesidad de desarrollar una paternidad responsable, hermano, siempre traté de ser un hombre aprovisionador para la familia, responsable de mis compromisos, hermano. Siempre traté de hacer eso. Pero hubo un día, fíjese, cuando yo cobré conciencia que tenía también una responsabilidad a la cual yo no le había puesto mucha atención. Y esa responsabilidad era espiritualmente qué iba a enseñar a mis hijos por aquellos días muy pequeñitos todavía. Y entonces, hermano, la única idea que me cruzó por el pensamiento fue echar mano de lo que yo había aprendido que era Dios. Yo fui educado y fui formado con toda la mentalidad católico-romana. Hice romerías, hermano. Regresé de por allá por Chiquimula con sombreritos llenos de adornitos y dulce de coco en la maleta. Y entonces tomé la decisión, fíjese, de involucrarme. Y empecé a tener una vida participativa dentro de la liturgia de la organización. Y empecé, hermano, a buscar el sentido y el significado que tenían cada una de aquellas cosas. Por ejemplo, había algo que a mí me llamaba la atención, era el hecho de arrodillarse, pararse, sí, pero ¿por qué tan rítmico? ¿Por qué tan estructurado? Eran cosas que me empezaron a inquietar. Me involucré, hermano, dentro de un movimiento que está allí, y lo voy a decir porque, hermano, yo no estoy difamando nada, el movimiento carismático católico. Y me acerqué, hermano, a la dinámica de ellos, y entonces empecé a conocer y a ver otras cosas. Pero un día hubo una enseñanza, fíjese, hermano, que me pegó, pero me pegó fuertemente. Tal vez no mi corazón, más mi intelecto. Y entonces me aproximo al expositor, que por cierto era amigo mío. Y al inquirirle le digo, qué interesante tu tema, tu enseñanza. Yo quiero aprender más de eso. ¿Por qué no me decís? Yo tenía, hasta la fecha tengo guardada, hermano, mi pequeña Biblia verde, así, mire, cuadradita. Yo con mi Biblia en mano, le digo, decime, ¿en dónde puedo yo encontrar más de eso que enseñaste hoy? Porque quiero aprender más de eso. Y entonces me miró primero extrañado, y luego me miró un poquito confundido. Y me dice, es que hay un problema. Lo que yo enseñé no está en la Biblia. Y entonces me dijo, esto se llama tradición. ¿Y qué es la tradición? Le dije yo. Cosas que tenés que creer porque así las decimos y no hay para dónde. Y entonces, hermano, tomé una decisión. Yo le pregunto, bueno, ¿y cómo hago yo entonces para poder ver más de eso? Esas palabras que me dijo ya no eran de él, esas me las dijo Dios. Porque, hermano, Dios si quiere usa al diablo para hablar, usted lo sabe. Me dijo, lee tu Biblia. Y empecé a leer la Biblia. Y por la gracia y misericordia de Dios, encontré al Cristo de la Biblia en la Biblia. Dele esa ofrenda de palmas fuerte, fuerte al Señor.
Entonces empecé a notar, hermano, que mucho de lo que yo creía verdadero era falso. Y entré en una crisis religiosa, no una experiencia religiosa, una crisis religiosa, hermano. No va a pensar que me puse romántico. Hermano, entré en una crisis de religiosidad o de religión. Y yo dije, ¿cómo puedo estar dentro de una organización cuyas enseñanzas no tienen base bíblica? Porque siempre he creído que la Biblia es la palabra de Dios. Bueno, voy a citar las palabras de quien fuera mi apóstol y maestro. La Biblia contiene la palabra de Dios. Y entonces, hermano, esa confusión, hermano, un conflicto interno, me invitaron a un discipulado. Yo por eso creo mucho en los discipulados. Y en el discipulado, fíjese que mi argumento fue: en el momento que la persona que va a enseñar empieza a decir cosas que no están en la Biblia, me voy a poner de pie y le voy a callar. Así fui yo al discipulado, hermano. Usted no va a creer que yo fui mansa paloma, no. Y entonces con mi biblita verde, hermano, me senté a ver. No sabía ni buscar mucho, no estaba relacionado todavía mucho con la estructura de los libros. Pero resulta que cuando aquel hombre empezó a explicar, decía, y ahora vamos a leer acá, y ahora vamos a leer allá, y ahora vamos a leer por aquí, y hasta me dio una cita para que yo la leyera, y eso me cayó mal. Dije, si yo todavía no soy evangélico, pero por educación la leí. Pero ¿sabe qué me sorprendió? Dije, este hombre nunca dijo nada que no estuviera en la Biblia. Entonces estos, aunque son raros, son extraños, porque hacen ese balbuceo de cosas que yo no entiendo, pero está hablando de parte de Dios. Y dije, bueno, voy a ir otra vez. Y fui otra vez. Voy a ir otra vez. Y fui otra vez. Hasta el día de hoy. Nunca he dejado de ir a buscar de la presencia de Dios, a oír de su palabra, a buscar el rostro de Dios, a tratar de entender el universo de las cosas de Dios. Hermano, hay un universo de cosas que se llaman las cosas del Espíritu de Dios, pero para poderlas entender hay que tener discernimiento espiritual. Es decir, las cosas de Dios no se entienden, hermano, haciendo una vida distante de la presencia de Dios. Pero oiga lo que le voy a decir. Resulta que ahora yo voy a corroborar acá, porque aquí me cuesta un poquito, pero si me pones el verso 12, 13, si cupiera el 14 milito, pero creo que no va a ser posible. Solo el 12 y el 13. Entonces resulta, hermano, que hay un universo de cosas que se llaman las cosas del Espíritu de Dios. Yo le voy a decir ahora esto que le voy a decir previo a leer acá el texto, solamente, hermano, con el deseo de que usted sea herido en su conciencia. Durante una semana, hermano amado, ¿cuánto contacto tiene usted con las cosas del Espíritu de Dios? No haga una respuesta pública, no, para usted. Hágase esta pregunta, diga, durante una semana, ¿cuántas veces yo tuve contacto con las cosas del Espíritu de Dios? Porque la respuesta le va a servir a usted para poder hacer el diagnóstico de cuál es su estado espiritual. No el de los demás, el suyo. ¿Y por qué tiene que tener un diagnóstico? Porque, hermano, la obra de Cristo que no sea terminada en este tiempo, se tendrá que quedar a la tribulación para que haga allá lo que no hizo aquí. Por eso es importante. Entonces fíjese que viene el verso número 12 y dice, y nosotros hemos recibido, ahora mire esto, hay un espíritu que se llama espíritu del mundo y es contrario al espíritu de Dios. Pero ¿dónde está el espíritu del mundo? Hermano, sería glorioso que el espíritu del mundo respetara las fronteras de la iglesia. Pero no, el espíritu del mundo ya está adentro de la iglesia.
Y es un espíritu que tiene la capacidad de imitar todas las cosas del Espíritu de Dios. Déjeme citarle algunas cosas, así un poquito rápido. Yo le dije, hermano, una de las cosas del Espíritu de Dios es leer la Biblia. Otra es la oración. Otra es el ayuno. Otra es, hermano, el hablar en lenguas. Otra es, hermano, el orar con el entendimiento. Otra es la alabanza. Otra es la adoración. Cuando todavía nuestro culto de doctrina era en día viernes, hermano, yo me tomé el trabajo de usar 10 u 11 semanas, esos días de culto de semana de doctrina, quiero decir, para tratar, hermano, de hacer una definición de lo que es el cántico nuevo. Porque, hermano, uno quizás nos hemos quedado con algunas ideas un poquito convencionales, no digo malas, sencillamente fue lo que se alcanzó dentro de cierto crecimiento y cierto desarrollo dentro de la alabanza. Sin embargo, hermano, es importante que nosotros conozcamos con la mejor aproximación qué es el cántico nuevo. Y le voy a decir por qué. El que no cante cántico nuevo no se va en el arrebatamiento. Pero eso no se lo vaya a contar a nadie más, eso es solo para usted, hermano. Entonces tiene que saber. ¿Usted ha visto esos concursos de talentos? La famosa actividad que hacen del casting. Y entonces vienen, hermano, todos los postulantes, todos los que desean ser parte ahí, ¿verdad? Y yo sé que usted está viendo a la muchachita esa de Amatitlán, hermano, sé que usted la está viendo. Y, hermano, ¿qué es lo que hacen? Dice, a ver, ¿usted viene al casting? Sí, cante pues. Y algunos, hermano, cantan muy bonito. Ah, usted está clasificado. Y algunos otros cantan, hermano, bien feíto. Usted no, le dice. Dice la mamá, no, pero si canta maravilloso, para la mamá. Pero para los jueces no. Entonces, hermano, habrá un examen de canto. Ay, hermano, ¿y qué voy a hacer yo si cuando yo canto me hacen coro los sapos? No es por características físicas, hermano, es el contenido del canto. Por eso tiene que saber qué es el cántico nuevo. Hermano, pero yo no pude venir a esos temas. Compre los CDs. 10 u 11 cultos necesité para tratar de bosquejar lo que es el cántico nuevo. Según la Biblia. No según teoremas musicales. No, según la Biblia. Ahora note esto. Resulta, hermano, que nosotros como cristianos tenemos el Espíritu de Dios. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios? Vamos a ver si es verdad. Que den una ofrenda de palma a los que tienen el Espíritu de Dios. Eso está pobre. Que den una ofrenda de palmas todos los que tienen el Espíritu de Dios. Porque es diferente, hermano. Ahí donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Si las manos pesan, hermano, como alas de sopilote para poder moverlas, ahí hay cautividad. Porque las manos que han sido liberadas por la sangre poderosa de un cordero sin mancha, tienen libertad para expresar, tienen libertad para alabar, libertad para dar gloria, libertad para exaltar el nombre poderoso de aquel que rompió las cadenas que ataban nuestras manos. Pero oiga esto, hermano, dentro de la iglesia ya está el espíritu del mundo, en la música, en la danza, en la predicación, en la administración, en el don de lenguas, en la profecía y en el amor espiritual.
yo le hacía cortita una retrospectiva, hermano, de lo que pasó la iglesia, 300 años. Y aquella iglesia de avivamiento precioso, hermano, aquella iglesia, fíjese que para usar algunos ejemplos, por ejemplo, la iglesia de Corinto, hermano. La iglesia de Corinto, hermano, eran, si cabe la expresión, ¿verdad? Pero eran, hermano, unos cultazos, los cultos de la iglesia de Corinto. Hermano, ahí había un mover, un fuego del Espíritu Santo de Dios, poderoso. Hermano, fue por los cultos de la iglesia de Corinto que el apóstol Pablo dictó toda la doctrina que debe normar un culto. Dijo, no, que no profeticen todos ni al mismo tiempo, en orden y a lo sumo 3, dijo. Hermano, los pastores, bueno, los que queremos ser responsables, tomamos la enseñanza bíblica e instruimos a nuestras ayudas. Acá los ancianos, hermano, tienen esa instrucción, a lo sumo 3. Si usted iba en 5.º lugar, no se enoje, solo seguimos la instrucción del apóstol Pablo. Hermano, la iglesia de Corinto, fíjese, no solamente había don de profecía, había profetas. Hermano, la mayoría de profetas de los cuales usted oye hoy en día no son profetas, esos son asalariados, hermano. Esos están esperando a ver qué les dan de comer, con qué les llenan la barriga para profetizar cosas buenas nada más. Esos son siervos del diablo, esos no son siervos de Dios. Hermano, mire, yo hoy en día cuando oigo la palabra profeta se me eriza, hermano, todo en la espalda. Ah, es que mire, fulano es profeta. Ay, mi hermano, me pongo así. Me da cosa, ¿sí? Es que mire, hermano, he oído cada cosa. Y entonces cuando me dicen inmediatamente saco mis antenitas de vinil, hermano. Pit, 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 pit. Digo, lo voy a discernir, porque yo tengo el Espíritu Santo de Dios. La iglesia cristiana hoy en día, hermano, está invadida por este espíritu del mundo de múltiples formas. Pero la forma más terrible es en forma de doctrinas. Ahora, hermano, yo quiero regresar al verso número 14. Ahí usted en su Biblia, y ahí los hermanos nos van a ir apoyando con la proyección. Yo tengo la base para explicarle esto. Hermano, ¿qué hace usted si su discernimiento espiritual no está desarrollado? ¿Cómo va a discernir las cosas del Espíritu de Dios? Porque el mundo, el espíritu del mundo, hermano, hace copias casi exactas del Espíritu de Dios. ¿Sabe que Pablo dice que hay apóstoles que son siervos del diablo, pero hermano, que desarrollan toda la, ¿cómo decirlo?, la capacidad de un verdadero apóstol? Eso podrá sonar un poco extremista. No, hermano. Usted va a la Biblia y dice la Biblia que Judas predicó, sanó enfermos y echó fuera demonios y resucitó muertos. Hermano, cuando Judas predicaba como oveja o predicaba como apóstol. Ayúdeme. ¿Cómo predicaba? Como apóstol. ¿Cómo lo presentaban? Y hoy tenemos la bendición, el privilegio que nos visita el apóstol Judas. Y pasaba Judas. No predicaba como ujier, ni como diácono, ni como pastor, ni como evangelista, ni como profeta, ni como maestro. ¿Cómo predicaba? Como apóstol. Hermano, vi un hombre por la televisión. Ese sí me asustó, ¿ves? No por las cosas que dice, cómo las dice. Cuando usted va a la Biblia, dice, hermano, que hay un cuerno pequeño. ¿Ha leído eso, verdad? ¿O ha oído eso? Que hay un cuerno pequeño, está la confederación de 10 reyes, él se levanta entre los 10, desarraiga a 3,
Quedan entonces 7, más él como un rey, una cabeza de gobierno. En la Biblia el cuerno es símbolo de autoridad y poder. Y él se levanta, pero cuando usted va a la escritura dice, pero el cuerno pequeño habla como dragón. No es el dragón, pero habla como que si fuera el dragón. Entonces, hermano, la iglesia tiene solamente un recurso para poder discernir las cosas del Espíritu de Dios. ¿Y por qué es importante? Voy al texto, usted me ayuda, mire acá, tremendo, verso 14. Dice, pero el hombre natural, es decir, el hombre de mente natural, no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Déjeme decirle algo, hermano amado, con todo respeto, con todo mi amor. Si usted es cristiano, si usted puede referirse a una fecha y decir en tal época, en tal tiempo, yo oyendo la palabra, le abrí mi corazón al Señor y recibí a Cristo y soy salvo, pero todavía razona las cosas del Espíritu, apresúrese a crecer, porque queda poco tiempo. Apresúrese a caminar, hermano, porque mire, mientras uno conserva la mente natural, oiga, como dice, no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque su mente todavía es natural. Voy a usar la traducción fuerte, todavía es animal. Fíjese que últimamente se ha descubierto que bajo entrenamiento los animales pueden desarrollar ciertas habilidades. Hay monitos que saben contar, hermano, y algunos hasta han aprendido a leer. Les ponen en pantallas las instrucciones, hermano, y saben qué hacer leyendo lo que dice la pantalla. Tremendo, ¿verdad? Imagínense, monos sabios. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu porque para él son necedad. Pero mire lo que dice, es que no las puede entender. Aunque él quiera, no las puede entender, porque su mente es natural. Porque tiene que ocurrir, hermano, un cambio de mente, una reprogramación de la mente. Ese era el tema que le iba a predicar, fíjese. La necesidad. Pero como usted va a seguir viniendo a la iglesia, dice, ¿por qué razón? Porque resulta que las cosas del Espíritu de Dios solo se pueden discernir con una mente espiritual. ¿Qué es discernir? A mí me gusta usar esta imagen, pero yo creo que esto ya no se hace. Pero yo recuerdo, hermano, que en mi etapa de niñez mi madre me enseñó a cocinar frijoles. Tal vez por eso, hermano, me gustan tanto los frijoles. Desde que salen los primeros cociditos, hermano, me encanta el caldito de frijoles con arroz. Y ya después todo el resto de preparaciones, ¿verdad? Paraditos fritos con cebollita picada, hermano. O coladitos así, recién coladitos así, caldositos. Con cremita, hermano, así hecha colochito ahí para... Y unas sus tortillas tostaditas, así que entrando a doradito, ¿verdad? Para sazonarlas, hermano. Y todo el proceso, hasta convertido en rellenitos y toda la variedad, usted sabe. Pero fíjese que me recuerdo que me decía ella cuando me empezó a enseñar, tendría ya unos 3 años más o menos, hermano, cuando empecé a aprender eso. Me decía, lo primero que tenés que hacer, o tal vez era porque solo para ese frijolito teníamos para comprar, no sé, ¿verdad? Me decía, tenés que poner agua en una olla y echar el frijol. Los frijoles que el agua haga flotar, esos no sirven. Pero ese era el segundo paso, porque el primer paso era tender todos los frijoles en la mesa e ir examinándolos. Habían unos que estaban rellenos de gorgojos. Por supuesto, hermano, la primera vez dejé ir unos que no estaban muy bien. Mis hermanos se los comieron igual, nunca supieron, hermano, que yo no sabía discernir frijoles.
Pero como hace ya tanto de eso y no se murieron, gloria a Dios, están todavía. Y ahora quiera Dios que estén buscando al Señor. Hermano, eso es discernir. Saber examinar, desechar lo malo y quedarse solo con lo bueno. Aplique eso al mundo espiritual. Dice la Biblia, las cosas del Espíritu de Dios solo se pueden discernir si espiritualmente estamos desarrollados. Hermano, la iglesia ha entrado en un periodo donde todo lo que está en su entorno tiene que ser examinado, todo. Hermano, no le aplauda así nomás porque sí, por apego, por qué sé yo, a luminarias que están dentro del mundo cristiano, porque puede ser frijol con gorgojos. Pero ¿sabe qué imagen me recuerdo? Y eso me trae siempre y me ayuda a entender esto. Que cuando uno había hecho la escogencia y separado los frijoles malos de los frijoles buenos, había que pasar un segundo examen, y era el examen del agua. Al colocarlos en el agua, algunos flotaban. Esos también había que sacarlos y desecharlos. Y en la Biblia, el agua es tipo de la palabra y es tipo del Espíritu Santo de Dios. Hermano, si no estás lleno del Espíritu Santo de Dios, tu discernimiento te puede fallar. Cierro con este ejemplo. Le dijo el Señor a Pedro, hermano, era un momento terrible de definiciones, era un momento de decisiones eternas. Y entonces el Señor le dijo, Pedro, Satanás en persona ha pedido permiso para zarandearte. Y le dijo el Señor, pero yo he orado para que tu fe no falle. Hermanos, Pedro empezó a usar, y él no tenía todavía el Espíritu Santo, él empezó, hermano, a usar sus recursos de discernimiento para poder identificar cómo o con qué apariencia le iba a salir el diablo. Y escuche esto, el diablo le habló en forma de 2 criadas y un grupo de gente que estaba al lado de una hoguera. La señal era que cuando el gallo cantara, ya el diablo había zarandeado a Pedro 3 veces, él se lo profetizó. Pero hermano, no podemos condenar su falla porque era un hombre que tenía menos recursos que los nuestros, no como nosotros que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y entonces, hermano, mientras él está en esa preocupación, le habla una criada del sumo sacerdote y le dice, tú eres un discípulo de él. Estás loca, le dijo, yo no tengo nada que ver con él. Y se escabulló. Aparece otra, dice la Biblia, después de cierto tiempo, y le dijo, no, tú andabas con él, hablas igual que él. Hermano, qué privilegio más grande. ¿Y sabe qué hizo Pedro? Empezó a decir groserías para que vieran que hablaba feo. Y cuando estaba ahí en la hoguera, hermano, le dijeron los hombres que estaban ahí, insistentes, después de 1 hora, dice, lo observaban, hermano, y lo observaban. Y después de 1 hora, le dijeron, no, definitivamente, tú eres uno de ellos. Y él dijo, no, eso no es cierto. Y Jesús levantó la mirada y lo observó. Y el gallo cantó. ¿Me explico, hermano? La semejanza de las cosas del Espíritu de Dios con las cosas del espíritu del mundo, hermano, es tan exacta que el que no tenga desarrollado su discernimiento se va a ir con el movimiento equivocado del agua, porque tiene que tener discernimiento. Entonces, hermano, uno muchas veces, regresando a mi ejemplo del frijol, uno, hermano, tiene que examinarlo. Pablo lo dijo, escucha todo, retén lo bueno, desecha lo malo. Es como el primer ejercicio del frijol, hermano. Algunas veces yo recuerdo, hermano, cuando uno veía los frijolitos, empezaban los gorgojos a sacar la cabecita así por la ventanita del agujero que habían hecho para su casa. Y dice, no, no, y este tampoco, y hermano, caía mal que lo pusieran a uno a hacer eso, escoger el frijol. Luego el examen del agua, el último examen.
Y frijol que no pasaba el examen del agua, había que desecharlo. A nosotros mismos el Señor nos prueba de la misma forma. ¿Qué examen nos va a pasar? El examen del agua. Por eso yo le dije, hermano, voy terminando, hay un universo de cosas que se llaman las cosas del Espíritu de Dios, pero estas solo se pueden discernir espiritualmente. Pero para poderlas discernir espiritualmente, súbeme el verso 16, Milito, ahí por favor. Yo necesito concluir esto. Para poderlas discernir espiritualmente, no se disciernen con nuestra mente humana, sino que se disciernen con la mente de Cristo. Para eso nos dieron la mente de Cristo. Ahora resulta, hermano, que en nosotros hay dos mentes. Mi mente natural, mi mente como ser humano y la mente de Cristo. Lamentablemente, la mayoría de las veces tomamos decisiones con nuestra mente natural. Porque si tomáramos decisiones con la mente de Cristo, la historia sería distinta. Y hay tres canales o tres conductos que alimentan la mente espiritual: el corazón, los ojos y los oídos. Pero eso lo voy a predicar más adelante. ¿Me he logrado explicar, hermano? Por favor, dale usted una ofrenda de palmas a Jesús. Judas, durante 3 años y medio, pasó desapercibido entre los apóstoles. Hermano, ninguno de los 11 restantes ponía en tela de duda que Judas era un falso. ¿Qué lo desenmascaró? Esto es glorioso, hermano: la Santa Cena. Y aplicándolo un poquito de manera personal, déjeme decírselo así. Por eso, hermano, la Santa Cena desnuda el Judas que llevamos dentro. Porque todos llevamos un Judas dentro, hermano. Ah, ¿no? Bueno, yo llevo un Judas dentro, hermano. Gran poder de Dios, sí, hermano. Evalúe. Ese personaje, hermano, que está allí, adentro, que tantos dolores de cabeza nos da. Sabe que el primer consejo que la Biblia da para la restauración del alma dice así puntualmente: saca el Judas que llevas dentro. 4:22 de Efesios, si quieres cita bíblica. ¿Cómo dice? Por tanto, dice, dejando la falsedad. El Judas. ¿Me explico, hermano? Lo dice la Biblia. Entonces, ¿por qué me voy a sentir yo mal de decírselo a usted? Esa falsedad que está ahí, hermano, es un Judas. Y a veces Judas está un poquito más al alcance, más accesible que el resto de nuestra naturaleza. Entonces, hermano, para terminar, yo quiero que usted lea conmigo el verso 15, el verso 16, porque quiero que se lleve un pensamiento. Usted me preguntará: pastor, pero ¿cómo hago yo entonces para discernir? ¿Cómo hago yo para poder definir? Mire, hermano, y se lo voy a decir, hay algunos movimientos que se están gestando. Usted sabe, yo le doy palo a la doctrina de prosperidad, eso es muy evidente. Pero hay algunos otros movimientos, hermano, como el movimiento ecuménico. Esa gran idea que suena algo así como: ¡ala! Es que es lo más maravilloso, que todos los amemos juntos como hermanos, porque todos buscamos al mismo Dios. Una frase tremenda, hermano, muy preciosa, del hombre que Dios utilizó para principiar la restauración de la iglesia en el año 1517, sumido en la oscuridad de la época, sumido, hermano, en la tiranía del catolicismo romano, y eso es historia, eso hasta Wikipedia lo puede responder. Hermano, la humanidad estaba monopolizada, las artes, la cultura, la ciencia, los hombres de ciencia que aportaron descubrimientos novedosos, algunos murieron en la hoguera
¿Por qué? Porque el monopolio de esta organización oscura tenía sus ideas preestablecidas, hermano, y no había apertura. Si usted hubiera dicho por aquellos días que la tierra no era el centro del universo, hermano, lo hacen churrasco en una hoguera. Y así murieron muchas mentes brillantes. Entonces, hermano, viene este hombre y lo usa Dios para traer luz en medio de terrible oscuridad. Y clavó sus famosas 95 tesis en la catedral de Wittenberg, creo que se llama, si no recuerdo mal. No he tenido oportunidad de ir a conocer para corroborar el nombre. Y eso dio lugar, hermano, al renacer de la iglesia de Cristo. ¿Sabe, hermano, que ese hombre dijo muchas frases muy importantes, pero una que es muy ad hoc para el momento? Ahora que uno quisiera, hermano, encontrar tanta unidad, ¿sabe qué dijo él? Es mejor, dijo, estar separados por la verdad que unidos por el error. Y qué delicado es, hermano, para uno como pastor, en mi posición de pastor, tomar la decisión de con quién me asocio. Porque si yo me hundo, usted se hunde conmigo. No es solo, hermano, de que, yo se lo dije el domingo pasado, no es solo de que se predica la palabra, pero ¿qué palabra se predicará, hermano? ¿Será del universo de las cosas de Dios o será del espíritu del mundo? Si eso hay que tener discernimiento. Pero es mejor, hermano, que haya una separación. Si por la verdad nos separamos, pues es mejor estar separado por la verdad que estar unidos por el error. ¿Está de acuerdo conmigo en eso, hermano? Porque es nuestra integridad espiritual. Cristo ya viene, hermano. Dice entonces, termino. En cambio, dice, el que tiene mente espiritual discierne. Usted puede ponerlo ahí como un equivalente. Puede usar 3 palabras aquí que usted no está en absoluto agrediendo la integridad del texto. En cambio, el que es espiritual puede decir juzga, puede decir discierne o puede decir examina. Usemos examina. En cambio, el que es espiritual examina todas las cosas. Fíjese, las que son del espíritu del mundo y las que son del espíritu de Dios. Dice, pero él no es examinado por nadie, porque él es espiritual. Y concluye, perdón, porque dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros, los que tenemos a Cristo, tenemos la mente de Cristo. Se lo voy a poner ahora en un plano dramático, así para terminar. De tal manera, hermano, que si usted se llegara a perder, y quiero que le tome mucha seriedad mis palabras en el nombre de Jesús, si usted se llegara a perder, si usted llegara a desviarse del camino de la verdad, si usted llegara a caer, hermano, en los brazos de una doctrina errónea, no va a poder argumentar desconocimiento. No va a poder. Señor, es que yo no sabía, es que yo no podía. Porque, hermano, uno puede alegar que no hay dolo en su persona cuando no tiene los recursos. Por ejemplo, hermano, imagínese usted que se corre la maratón, el evento final de las Olimpiadas, y yo me inscribo y voy a las Olimpiadas y no gano la maratón. ¿Tengo yo disculpa para no ganarla? Sí. No tengo el equipamiento, no tengo las condiciones, tal vez algo fisiquín estoy, hermano, pero no tengo los recursos. Y entonces, con toda seguridad, yo podría decir, perdonen, señores, yo perdí la maratón porque vengo de un país en vías de desarrollo, con alto índice de desnutrición, con un lugar privilegiado en las posiciones deshonrosas del analfabetismo. Para usted participar es lo importante, sería la respuesta que yo diría. Pero si usted le dice, Señor, mira, es que yo no sabía qué hacer, te di la mente de mi hijo. Si no la usaste, tu problema. ¿Me explico, hermano? Levante la mano, ¿cuántos tienen a Cristo? Usted tiene la mente de Cristo.
Quiere decir que lo único que debe hacer es desarrollar su discernimiento. ¿Cómo? No ocupándose más de las cosas del mundo que de las cosas del Espíritu de Dios. Así lo va a desarrollar. O podemos hacerlo de otra manera, un poquito más corta, más sencilla, pero 100% efectiva. Tráigame $20 y yo decreto que usted tiene discernimiento. Y usted ya va a ser un pilas para el mundo espiritual. No, hermano. Eso mismo, hermano, es parte de las cosas que hay que discernir, y a todas luces, de acuerdo a lo que la Biblia dice, ese es un terrible pecado de engaño a las ovejas del Señor. ¿Sí me logré explicar, hermano? Usted tiene la mente de Cristo. Fíjese pues. Un pensamiento. Voy a ir al culto. Sale el otro lado. Pero tal vez no por esto. La mente natural contra la mente de Cristo. Los malos pensamientos, ¿en dónde se instalan? En la mente natural. Y los pensamientos espirituales, en la mente de Cristo. Entonces, usted puede hacer un diagnóstico, le dije más temprano, de cómo es su estado espiritual, determinando en qué piensa más. ¿Me explico? De lo que más piense, eso es lo que más está usando. Por eso, hermano, hay que tener tanto cuidado, se lo he dicho muchas veces, la tecnología, las redes sociales, la televisión, son cosas a las que hay que ponerle mucho cuidado, porque alimentan nuestra mente. Si usted, por ejemplo, no aguanta leer la Biblia 1 hora, pero puede ver una película que dura 2, tiene un problema. Ay, sí, el legalismo del pastor. No, yo solo estoy dando un diagnóstico. ¿Qué tiene más desarrollada? Le pongo el ejemplo. A las 11 de la noche, principio de una película que usted como ha deseado ver, pero está cansado. Dice, pero esta es mi oportunidad para ver mi película. Y se sienta. Y hermano está con los ojos, con las venitas rojas ahí cruzándole los ojos como que es telaraña. ¿Por qué no se duerme? Ah, porque le interesa. Y aunque esté, hermano, con los ojos inflamados, pero hasta el final, el mayordomo es el asesino siempre, hermano. Hasta que llega al final, dice usted, por fin ya me puedo dormir. Y se duerme. ¿Cuánto tiempo aguanta leer la Biblia? Va por el Salmo 23, ¿verdad? El Señor es mi... pastor, qué sueño. Mejor leo mañana. Porque no usamos los recursos de Dios. Pero nadie va a poder decir, Señor, es que a ellos les diste la mente de Cristo y a mí no. Todos tenemos la mente de Cristo. Si Cristo habita en nosotros, somos de Cristo y entonces tenemos la mente de Cristo. ¿Qué hay que hacer? Usarla. ¿Me doy a entender, hermano? Bueno, yo termino ahí el mensaje. Vamos a ponernos de pie en el nombre de Jesús. Gloria a su nombre santo. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermano, digamos esas palabras en voz alta antes de cerrar los ojos. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Una vez más, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Solo que tengo que usarla. Cierre ahora sus ojos en el nombre de Jesús. ¿Por qué, hermano, es que los seres humanos, los cristianos, para ser muy preciso, cometemos tantos errores? ¿Por qué tomamos